Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver ya la tercera clase de lo que viene siendo la asignatura de urgencias para pregrado. Yo soy el doctor Ramón Iván de Dios Pérez, médico urgenciólogo, especialista egresado del Hospital General Regional número 46. Soy adscrito al Hospital Regional Valentín Gómez Farías del ISSSTE y soy profesor de la asignatura de urgencias de pregrado. Soy profesor junto a la especialidad de urgencias del Hospital Valentín Gómez Farías y también trabajo en el Centro Médico Nacional de Occidente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el área de urgencias. Soy el jefe de servicio. El día de hoy vamos a ver nuestra tercera clase, es infarto agudo al miocardio. Es una clase que es muy trascendente, muy importante, y es importante por el puro hecho de que sabemos que es la causa de muerte, de lo que más se mueren las personas en México y en el mundo. Y es muy trascendente porque de manera anual en nuestro país y en todo el mundo muere gente de una enfermedad posiblemente curable, posiblemente que se pueda atender y que puede derivar en muertes innecesarias la falta de atención o el retraso en la atención. Entonces, pues sin más, vamos a ver ahorita ya la clase. Espero tardarme menos de lo que me he tardado en las demás clases. Desgraciadamente, esto es un tema tremendamente amplio. Podríamos hablar de infarto al corazón durante 10 clases y no terminar. Y que, bueno, pues ahora tenemos que darle un poco de prioridad a la cuestión del tiempo. Estoy todavía, como lo saben, aprendiendo a utilizar un poquito la tecnología, pero vamos a tratar de ser lo más rápidos y lo más eficaces posibles en este sentido. Entonces, vamos a empezar con el tema. Es infarto agudo al miocardio. Les comento que el infarto agudo al miocardio es una patología que ocasiona, pues como les comento, muchas muertes innecesarias. ¿Cómo es esto? Bueno, pues vamos a empezar por lo más sencillo. Sabemos que habitualmente en los servicios de urgencias, una de cada 20 atenciones que ocurren en los servicios de urgencias es por dolor torácico. Y ojo, no estoy diciendo que el paciente que tiene dolor torácico pues tiene un infarto, ¿no? Claro que no. Hay muchas personas que vienen por dolor torácico derivado de neumonía, trauma torácico, puede tratarse de una esofagitis, puede tratarse de una costocondritis, puede tratarse de muchísimas cosas que no necesariamente se tratan de un infarto o un miocardio. Pero imagínense, uno de cada 20 pacientes va a llegar al servicio de urgencias con ustedes para tratar de ser atendido por un cuadro de dolor torácico. Esto es una situación difícil porque los servicios de urgencias habitualmente están sobresaturados. Bueno, ahorita no por la cuestión de la contingencia, pero créanme, normalmente tenemos una ocupación del 120, 130% y siempre están llenos, ¿no? Aquí la cuestión es que es la primera causa de muerte en todo lo que viene siendo el mundo. O sea, de esto se mueren prácticamente todos. Claramente es una consecuencia de diabetes, de hipertensión, de insuficiencia renal, etcétera, ¿no? De las enfermedades crónico-degenerativas a través de la transición epidemiológica. Y que obviamente estamos hablando de que en Estados Unidos, hablando de la estadística estadounidense, son personas que son 330,000, ¿sí? 330,000 personas mueren al año debido a un infarto, y de esas 250,000 ocurre fuera del hospital. O sea, ocurre en su casa, ocurre después de que los dimos de alta en su domicilio, y esto pues es una situación muy, muy trascendente. Esto es una estadística local, esto ocurre aquí en Guadalajara. Vean cómo la mortalidad, porcentaje de los pacientes que tienen infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST dentro del hospital, pues ocurre entre el 6 y el 7%, y a los 6 meses, pues prácticamente el 13% de los pacientes pueden llegar a tener esta complicación. Ah, ya lo saben, la atención clínica en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende aproximadamente al 66% de la población, se divide en 3 niveles de atención. Primer nivel de atención, que es medicina preventiva, medicina familiar, control de niño sano, control de peso, control de crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes,
También ven la cuestión de riesgos de trabajo, y todo esto, ¿no? Que es la parte de la medicina familiar, que engloba realmente la gran mayoría de la población y la gran mayoría de las enfermedades. El segundo nivel de atención, donde ya se ve medicina especializada, cirugía, pediatría, medicina interna, etcétera. Y el tercer nivel de atención, que es un nivel de alta especialidad o llamado alta especialidad, donde ya se cuenta con, teóricamente, de una mayor capacidad resolutiva. Eh, pero ¿cuál es la situación? Bueno, que cuando tú te sientes mal, al primer lugar que vas a ir es a la unidad que te queda más cerca normalmente, o la unidad que te corresponde por tu domicilio, o la unidad pues de primer nivel a la que te toca ir. Y bueno, entonces eso nos habla de que aproximadamente el 70% de los pacientes que acuden a los departamentos de urgencias por dolor torácico, que tuvieron un infarto, acuden 3 horas después de haber empezado el cuadro. O sea, las personas esperan, ¿sí? Vamos a empezar por eso. O sea, empiezo yo el dolor torácico, traigo dolorcito de pecho. ¿Y qué sucede? Pues no espero, va a ser un golpe de aire o no sé, la gente de repente tiene un montón de maneras de justificar esto y se esperan hasta 3 horas. Pero el 80% va a acudir a la clínica familiar, una unidad de primero y segundo nivel. Bueno, si vas al de segundo nivel, ya lo hiciste, o sea, ya ganaste porque ya tienen fibrinolítico y tienen manera de atender tu infarto de manera inicial. Pero en las unidades de primer nivel, PCA, que pueden tener la manera de hacer el diagnóstico, difícilmente van a poder hacer el tratamiento definitivo, aunque sí el manejo inicial. El problema es que estadísticamente anteriormente solo trombolizaban, y estoy hablando de trombolisis como un medio de reperfusión química para el infarto con elevación del segmento ST, solamente el 21% de los casos. Esto es tremendamente poco, o sea, ni siquiera una cuarta parte de los pacientes que tienen un infarto recibieron el beneficio de la duda. Entonces, es una cantidad muy pequeña. Y bueno, pues la gran mayoría de estos infartos que se atienden en la unidad de cuidados intensivos coronarios del centro médico, pues en realidad se tratan de infartos con elevación del ST. Entonces, el diagnóstico pudo haber sido efectivo en algún momento dado. En cuanto a los síndromes coronarios agudos, para fines del curso vamos a dividirlos en 3 grupos: el infarto, la angina inestable, el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, aunque vamos a hablar acerca de la cuarta definición universal del infarto agudo del miocardio, que lo vamos a clasificar en tipos. ¿Cómo vamos a diagnosticar el infarto agudo del miocardio? Primero tenemos que saber cómo es el dolor anginoso. El dolor anginoso es un dolor opresivo, ¿sí? Entonces, algunas personas no te lo describen como dolor. Algunas personas te dicen, no siento dolor, yo siento como apretado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucha atención de estos pacientes, porque muchas personas no lo describen como dolor, sino como opresión. Otros esa opresión la describen como dolor. Entonces, tenemos que aprender a entender a las personas en la manera en la que ellos nos empiezan a decir o nos empiezan a explicar sus molestias. Número dos, este dolor es opresivo, este dolor es retroesternal, este dolor se irradia en ocasiones hacia lo que es el cuello, la mandíbula, la cara interna del brazo hasta la mano izquierda o incluso derecha, ambos brazos. Y también esta irradiación puede ser incluso a lo que viene siendo el epigastrio. La diferencia entre una angina inestable, el dolor torácico anginoso inestable del estable, es que el inestable ocurre en reposo, ¿sí? En reposo. No estaba haciendo nada, estaba viendo la televisión, estaba haciendo una videoclase cuando empezó el dolor y ahí empieza, ¿no? En diferencia de la angina estable, que la angina estable ocurre al esfuerzo, cuando yo estoy haciendo alguna actividad, estaba caminando, yendo estaba corriendo, estaba subiendo unas escaleras, etcétera. Bueno, pues empezó el dolor, dejó de hacer la actividad física y el dolor desaparece y pues ya estamos bien. Pero cuando tienen la angina inestable, pues esta puede ocurrir de repente en reposo, pero dura aproximadamente entre 5 y 20 minutos. ¿Cuál es el problema? Que si dura más de 20 minutos, entonces tendremos que considerar que ya no es una angina inestable esto. Esto puede tratarse de infarto o el miocardio. Entonces, esa es quizá un poquito la diferencia. La angina estable también responde a nitratos. Hay pacientes que se sientan, se ponen su pastilla de nitroglicerina bajo la lengua o su nitrato y su sorbí de lo que les hayan recetado y mejora el dolor.
Mientras que la angina inestable no mejora con los nitratos, igual que ocurre en el infarto con elevación del ST, el cual pues ya ahora sí tiene una duración de más de 20 minutos y también pues como ocurre en el sin elevación del ST, nada más pues en este caso no hay cambios electrocardiográficos, ¿no? O sea, la manera de diagnosticar con y sin elevación, pues el sin elevación es más difícil porque necesitamos una elevación de biomarcadores, una elevación bioquímica, mientras que en el caso de con elevación, pues es más fácil porque pues, el electrocardiograma nos va a dar la pauta para el tratamiento. Y bueno, según la American Heart Association, tenemos que hacer el diagnóstico en razón de los siguientes criterios. Primero, tener una troponina, o sea, un biomarcador, y esto entonces supone una gran limitante para la gran mayoría de las unidades. ¿Cuántas unidades cuentan con laboratorio 24/7 y cuántas de las unidades con laboratorio cuentan con el biomarcador troponina? Ahí es donde vamos a tener otra limitante social en nuestro contexto. O sea, imagínate que tú le quieres tomar al paciente la troponina, pero pues estás en una unidad de medicina familiar. Vamos a tener problemas porque no tienes manera de hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, aunque la definición universal dice que tengo que tener el biomarcador y tengo que yo poderle hacer el diagnóstico en razón de tener una troponina por arriba del percentil 99, y tener signos y síntomas sugestivos de isquemia, o sea, la angina, lo que dijimos, el dolor torácico, opresivo, retroesternal, con irradiación a cuello, mandíbula, epigastrio, cara interna del brazo, acompañado de náusea, vómito, descarga adrenérgica, diaforesis profusa, etcétera. O sea, ese es el signo y síntomas nuevo de isquemia. O que el paciente tenga cambios significativos, perdón, del ST, o sea, elevación del ST, o un bloqueo de rama izquierda de las de His nuevo o presumiblemente nuevo. Y eso es difícil porque, pues, ¿cuántos pacientes ya saben o sabían que tenían un bloqueo de rama izquierda? Eso lo pone un poco complicado, ¿no? A veces ves el bloqueo de rama izquierda y dices, bueno, pues ya sabía que tenía bloqueo de rama, pues el señor difícilmente sabe a veces los medicamentos que toma para sus enfermedades o cuánto tiempo tiene con sus enfermedades. Entonces, más complicado va a ser saber que tiene un bloqueo de rama izquierda, o sea, con toda la rimbombancia que esto pudiera sonar. Entonces, es un poco difícil, aunque vamos a ver más adelante los criterios de la doctora Judith Escarbosa para el diagnóstico de elevación del segmento ST con bloqueo de rama izquierda. Obviamente la aparición de ondas Q patológicas en el electrocardiograma. En el electrocardiograma vamos a ver la aparición de ondas Q, porque estas deben de tener más de una tercera parte de lo que viene siendo la R, o ondas QS, donde hay una zona eléctricamente inactiva, o sea, ya hay necrosis, ¿verdad? La aparición de necrosis, así como la evidencia de la pérdida de viabilidad en el miocardio en un ecocardiograma, que, bueno, en un servicio de urgencias no es imposible, pero no es tan sencillo lograr conseguir un ecocardiograma de manera rápida, ¿verdad? Así como la identificación pues, de un trombo intracoronario, ahora sí, ya en la angiografía, o sea, haciendo ya el estudio de angiografía, o pues de plano en la autopsia, ¿no? Pues donde ahí, bueno, ya será demasiado tarde y eso es lo que queremos evitar. Les comentaba esta clasificación, la clasificación del infarto del miocardio. Yo les decía, bueno, hay 3 tipos de síndromes coronarios agudos, pero ya que estamos hablando específicamente de infarto, ahí tenemos que hablar acerca del tipo 1, que es el infarto del miocardio espontáneo, o sea, el común y corriente, el que todos conocemos y amamos. Este es el infarto espontáneo, donde básicamente, pues en este caso, lo que nosotros vemos, pues es un paciente que tiene eh, una ruptura espontánea de una placa de trombo que resulta en una obstrucción de la luz del vaso. Entonces yo tengo mi vaso y entonces tengo una placa que se va formando a través de este vaso y esta placa que se formó o que se ocurrió de esta manera va a taparse y al estar tapado, bueno, ya no hay circulación a las arterias coronarias. Es el más común, no es tan difícil diagnosticarlo. Y bueno, pues eso va a llevar como consecuencia una disminución de la capacidad del corazón para latir, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no lo sabemos. En cuanto a lo que viene siendo el tipo 2, pues este es un poco más, digamos,
raro si ustedes quieren, ¿no? Y ni tanto, porque por ejemplo el tipo 2 es por un desbalance entre el aporte y la demanda. ¿Qué es eso? Bueno, muy sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con sepsis, o sea, un proceso infeccioso que está causando una falla multiorgánica, seguramente causará una falla multiorgánica a nivel cardiovascular. Y esto va a llevar como consecuencia la disminución de la perfusión de sangre. Ya habíamos hablado en la clase anterior de choque, que choque es un estado de hipoperfusión tisular. Por lo tanto, si en este caso el paciente dejara de tener una adecuada perfusión a los tejidos por un aumento en la demanda de los aportes de oxígeno de los tejidos que están sufriendo un proceso infeccioso, pues entonces también van a sufrir el tejido coronario. Un paciente con una anemia extrema, pues también puede sufrir un infarto por una disminución del flujo coronario de oxígeno, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene un espasmo de la arteria coronaria va a sufrir este mismo tipo de problema. Entonces, el tipo 2 es un imbalance, un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. El tipo 3, pues ese está más facilito. Todos los hemos visto en algún momento, aunque sea en televisión, el paciente que sufre de muerte súbita, ¿no? De muerte espontánea. Muchos futbolistas que vemos que estaban corriendo, estaban haciendo su deporte y de repente, ¡pum!, caen muertos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucede? Bueno, caen muertos precisamente por alguna arritmia, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Lo vimos en la videoclase de reanimación cardiopulmonar, o sea, son de las arritmias letales, ¿no? La del 80% de las personas que caen en paro lo hacen con una arritmia letal. Y bueno, pues el tipo 4A, aquí ya se empiezan a complicar las cosas porque van a ser 4A, porque hay 4B, sí, por supuesto. Entonces, el 4A es durante un cateterismo cardíaco, o sea, yo ya me diagnosticaron que tengo una angina inestable, o sea, no me he infartado, me dijo mi cardiólogo, ¿sabes qué? Necesitamos hacerte un cateterismo, ok, me hace mi cateterismo, y durante el cateterismo hago un fenómeno de no reflujo, o de repente presento ahí un bloqueo de rama izquierda, o ahí presento una obstrucción durante el procedimiento, ¿no? Entonces, durante el procedimiento o relacionado con el procedimiento ocurre esto. Ahora, el tipo 4B ocurre también derivado de un cateterismo, pero es después del cateterismo. Supongamos que yo me ponen mis stents ahí, los stents ahorita vamos a platicar acerca de los stents, pero me hacen mi cateterismo, me ponen mis stents y de repente, pues ya, todo muy bien, el cardiólogo me dice, muy bien, felicidades, que le vaya muy bien, señor, de acuerdo, me voy a mi casa y para festejar que he salvado la vida después de un infarto, voy a fumarme un cigarrito para festejar, ¿no? Y en eso, pues la nicotina hace vasoconstricción y pues hago una trombosis aguda del stent, o soy un paciente poco disciplinado, que de esos no hay, ¿verdad? Donde pues me dejo de tomar mis medicamentos. Quizá no me los dejo de tomar porque yo no quería tomármelos, quizá me los dejo de tomar porque en mi hospital no lo tienen el medicamento y yo no tengo el dinero para costearlo, entonces no tengo un plan de seguro que me cubra esto, o pues la institución que me está brindando ese servicio pues no tiene el medicamento, lo dejo de tomar y pues básicamente se me hace una trombosis aguda del stent y eso pues va a ocurrir con un nuevo infarto, ¿verdad? Un reinfarto o un infarto si es que no estaba infartado, pero pues me pusieron mi stent porque ya tenía disminución de la luz de la arteria. Y el tipo 5, pues es el que está relacionado con la cirugía de revascularización miocárdica. ¿Qué sucede? Bueno, pues que a mí me hacen una cirugía de revascularización, me ponen mis 3 puentes y pues ¿no? Se me tapan los puentes y pues, me infarto, ¿no? Entonces eso no es tan difícil de platicar. Y aquí lo podemos ver, bueno, básicamente puede ser tipo 1 por la obstrucción y la ruptura de la placa, donde hay una formación inicial de una placa y después de esta formación de la placa, pues hay una disminución del flujo sanguíneo y finalmente esto se tapa. Si se tapa completamente, bueno, pues así va a suceder, o si de repente el paciente nunca recibe ninguna terapia, pero pues hay algún vasodilatador, pues ahí va saliendo un chorrito de sangre, pero va pasando, ¿no? En el tipo 2, como decíamos, era vasoespasmo o una placa que disminuye la luz o un imbalance, un desbalance entre el aporte y la demanda. Por ejemplo, en el caso de anemia, como habíamos comentado, alteraciones congénitas de las arterias o uso de cocaína, sepsis y otras patologías
que pueden causar esto. Electrocardiográficamente, aquí es donde vamos a atorarnos un poco en esta clase, porque mis experiencias anteriores con otros grupos, ya de manera presencial, digo, ahorita no hemos tenido la posibilidad de platicarlo, pero con otros grupos la situación ha sido un poco complicada porque no recuerdan sus clases de electrofisiología que llevaron en la carrera y a veces es un poco difícil platicar acerca del tema de electrocardiografía. Les recuerdo, pues, y vamos a hacer una situación muy, pero muy breve de electrocardiografía. Ojo, no es una clase de electrocardiografía, no podemos darnos ese lujo, pero vamos a tratar de platicar acerca de algo que tenemos que conocer. Primero, recuerden que el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, que el electrocardiograma va a registrar, dependiendo dónde se encuentre, el potencial de despolarización y la repolarización del tejido cardíaco. O sea, cuando el tejido cardíaco se encuentra en reposo, como lo podemos ver aquí en esta imagen de la espiga de despolarización miocárdica o el potencial de acción de tipo meseta, que esto va a ocurrir con todas las células del mundo, pero aplicándola en el corazón o aplicándola en el electrocardiograma, recuerden que tenemos una fase que es una fase 0, donde yo me encuentro completamente en reposo, no tengo nada, el potencial eléctrico de mi célula es negativo, y entonces empieza la apertura de los canales de sodio, que lo que va a hacer es cambiar el voltaje de cada una de las células, y entonces de tener un potencial de acción negativo de menos 90, pues va a subir hasta más 45, donde entonces empieza a salir despacio el potasio, el sodio-potasio. El potasio también es positivo. Me dirán, entonces, ¿cómo está esto? Si me estás diciendo que entran sodio y sale potasio, entra positivo y sale positivo, ¿por qué cambia el voltaje? Bueno, pues recuerden que lo negativo lo dan las proteínas y la cantidad de cationes y el potencial o el voltaje del sodio es mucho más alto y por eso va a cambiar el potencial eléctrico de cada una de las células. En este caso estamos hablando de los miocitos del corazón. Entonces va entrando sodio, sale potasio, sigue entrando sodio, empieza a entrar calcio, lo que hace que esta meseta se haga así de más alargada, y después de esto vuelve a entrar el potasio a la célula, lo que va a causar la repolarización. O sea, es despolarización y la repolarización, volver a este potencial cero. Entonces, si nosotros quisiéramos hablar acerca de cómo se representa, pues recuerden que nosotros lo hacemos de esta manera. Tenemos un momento que es la línea eléctrica, tenemos la onda P, uy, esta onda P está horrible, tenemos Q, R, S y luego una T. No es tan fácil dibujar en el teclado, ¿sí? ¿Qué representa? Bueno, esto representa la despolarización auricular. La repolarización auricular se empalma con el QRS, que es la despolarización ventricular. Por lo tanto, pues no se alcanza a ver o queda sobrepuesta. Entonces, por eso, en muchos de los casos, nosotros no logramos ver lo que es nunca vamos a lograr ver la repolarización, ¿no? Pero cuando hablamos precisamente de el ventrículo, que es la parte que más nos interesa, pues tenemos que aquí estábamos en la espiga, que es lo que estábamos viendo en el otro dibujo, ¿sí? Así. Aquí queda. Precisamente lo que era la otra imagen o lo otro que nosotros veíamos aquí, ¿verdad? Donde nosotros estábamos viendo precisamente la despolarización, pues ahí queda el QRS, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver el QRS en estos casos. Bueno, para seguir con esto, recordar entonces que yo tengo una manera de ver el
vector de energía del corazón. Recuerden que el corazón va a hacer una descarga eléctrica. Yo hago el dibujo de un corazón rápido y ligeramente. ¿Sí? Por aquí tengo la aurícula derecha. Aquí tengo la aurícula izquierda. Aquí tengo ventrículo derecho. Y aquí tendría ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, tenemos que la despolarización ocurre en el nodo sinoauricular, donde este va a despolarizar, ¿sí?, todo lo que vienen siendo las aurículas en esta dirección, causando precisamente la sístole auricular. A través de los haces de Bachmann, Beckenbach y Torel, son haces delgaditos, ahí ocurre precisamente la conducción al nodo aurículo-ventricular, que va a llevar una rama derecha del haz de His, ¿sí?, y una rama izquierda que tiene dos fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior. Entonces, después se lleva a cabo la despolarización ventricular. Y entonces se despolarizan los ventrículos en esta dirección. Si nosotros juntamos todos estos vectores de energía, el vector de despolarización miocárdica va a ir de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda, así como nosotros lo vemos normalmente en el corazón. En estos casos, lo que vamos a hacer precisamente es, entonces lo que vamos a hacer va a ser determinar ya en estos casos, como les digo, la imagen ya del electrocardiograma. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí nosotros tenemos que estar entendiendo que cuando vemos un electrocardiograma, también vamos a verlo desde la perspectiva en la cual lo ve cada una de las derivaciones. Cada derivación lo ve desde un punto diferente. ¿Cómo lo ve cada una de las derivaciones? Vamos a ver, si ustedes recuerdan, el triángulo de Einthoven, donde triángulo de Einthoven, bueno, vamos a dibujarlo porque si no nos vamos a tardar un buen. Vamos a hacerlo. Triángulo de Einthoven, recuerden que es precisamente la derivación de 1, de triángulo chueco, la derivación de 2, la derivación de 3, que van apuntando cada una en una dirección, ¿verdad? Tenemos las monopolares que son AVF, AVL y AVR. Estoy aprendiendo. AVR. Si yo estoy viendo el corazón desde esta perspectiva, desde aquí arriba, y ya habíamos establecido que la despolarización miocárdica va habitualmente en este sentido, pero yo estoy aquí viéndolo en una monopolar como es AVR, pues la representación del electrocardiograma será de que se aleja de mí.
¿sí? Por eso AVR siempre es negativo. Y si yo la estoy viendo desde abajo, pues siempre se acerca, como en AVF, pues siempre va a estar positivo porque se dirige hacia acá. Y si yo soy D2, que voy siguiendo todo el trayecto del eje de despolarización, pues obviamente voy a tener, ¿sí?, positivo. Entonces, todo depende de si se aleja o se acerca el eje eléctrico del corazón. Depende de dónde lo estoy viendo. En ese orden de ideas, hay derivaciones contiguas. Las derivaciones contiguas son, si yo hiciera nuevamente el dibujo de un corazón, espero que no me salga tan gacho como el otro, que hice hace ratito. Ahí tengo un corazón. ¿Sí? ¿Qué derivaciones verían la cara inferior? Pues la cara inferior, la de 2, de 3 y AVF. ¿Sí? Es la parte inferior del corazón. ¿Y cuál vería la cara apical o la cara superior? Bueno, pues en este caso sería D1 y AVL. ¿Sí? Verían esta cara. Lo veríamos desde aquí el corazón. Entonces, si nosotros nos vamos en ese orden de ideas, pues nos daremos cuenta, en este caso, que tenemos, en este caso, primero los criterios para decir que tiene una elevación del segmento ST. Tiene que ser una nueva elevación en el punto J de 2 derivaciones contiguas. Por eso estábamos hablando ahorita de las derivaciones contiguas. De más o igual a 0.1 milivolt. Hay que recordar que el electrocardiograma corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Eso en cuanto a lo que viene siendo el plano horizontal, o sea, el tiempo, es la distancia en la que se mueve el papel, 25 milímetros por segundo, o sea, cada cuadrito es 1 milímetro, y por lo tanto, después de 25 cuadritos, pues es 1 segundo, ¿no? Y después de 1500 cuadritos, pues es 1 minuto, así de sencillo. Y cada cuadrito en tiempo, pues entonces corresponde a 0.04 segundos en tiempo. Pero en altura, vamos, ahí estamos hablando de voltaje. Y recuerden que la calibración habitual de los equipos es 10 milímetros por milivolt. Por lo tanto, cada milímetro hacia arriba es 0.1 milivolt. Por lo tanto, si el ST desde el punto J o en el punto J se eleva igual o más a 0.1 milivolt en dos o más derivaciones contiguas, estamos hablando de una elevación del ST. Pero como siempre, hay una excepción a la regla. ¿Cuál es la excepción a la regla? Las derivaciones V2 y V3, que son las precordiales, al estar mucho más cerca del corazón, y que los hombres, por definición, casi todos tienen una repolarización precoz, pues estos no cuentan, aquí no vale. Y por lo tanto, en aquellos pacientes varones menores de 40 años, ojo, la elevación del ST debe ser mayor o igual a 0.25 milivolts, o sea, 2 cuadritos y medio para arriba, pues. Para aquellos que ya estamos cuarentones, pues entonces ya es 0.2 milivolts, ¿sí? Entonces, menos de 40 los jovencitos, 0.25 milivolts. 40 los viejanos, pues 0.2 milivolts. Y en las mujeres, independientemente de la edad, 0.15 milivolts.
Entonces, esa es la única excepción a la regla. Como podemos ver aquí, pues, este electrocardiograma lo grita, ¿no? O sea, te está diciendo, bueno, estoy infartado, más no poder, tiene una elevación del PST, el famoso signo de la bandera, ¿sí? Pues ahí está, nomás véanle, 1, 2, 3, 4, 5 milivolts, o sea, imposible no diagnosticarlo. Pero vean cómo este cumple exactamente con la misma característica y no es igual, ¿verdad? O sea, no es el signo de la bandera que ustedes esperaban. Aquí el punto J está elevado, pero vemos cómo son 3 milivolts, que es lo que está elevado. Entonces, sí cumple también con ese criterio, ¿no? Entonces, ojo con eso, no tiene que ser siempre esta imagen clásica o típica, sino que también hay imágenes un poquito menos tipiconas. Acá vemos esta otra, donde también tiene esa elevación, y esta otra donde tiene esa elevación, dentro de la misma derivación, pues ahí son extrasístoles, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito de anatomía cardiovascular. La anatomía cardiovascular recuerden que tenemos 3 arterias principales, la arteria coronaria derecha, de la cual, pues esta es la representación más común o más habitual que vemos en todos los libros de anatomía del corazón, pero bueno, también lo vamos a ver en diferentes proyecciones, ¿no? La proyección de toda la vida, ¿sí? Pero pues una imagen aquí posterior de esta imagen, ¿sí? O lo que les comento, pues aquí vamos a ver cómo está en diferentes colores. Tenemos lo que viene siendo entonces la arteria coronaria derecha que sale de la aorta y va por este lado, ¿sí? Si la seguimos, esta arteria coronaria derecha por la parte de atrás, pues entonces va a ir por este lado y va a tener una descendente posterior, ¿no? También la arteria coronaria izquierda, aquí se ramifica en lo que viene siendo la circunfleja, que le va a dar la vuelta, o le va a dar la vuelta por aquí, por el corazón, es la proyección posterior, y la descendente anterior, que es esta que aquí. Y vean cómo están los colores, ¿no? Aquí le pusieron verdecito D2, D3 y ABF, porque es la coronaria derecha. Aquí le pusieron en color azul V3 y V4, pero vamos a dividirlos quizá un poquito mejor con estas imágenes, ¿sí? Aquí, como pueden ver, la cara lateral, ya dijimos, es D1 y AVL, o sea, la parte de arriba. Aquí en un triángulo de Einthoven, si ustedes quisieran. Vamos a hacer aquí como el dibujo. Vamos a ver si no sale todo gacho como hace ratito. Vamos a ver, oscuro. Entonces tenemos D1, AVL, ¿ah? Pero te dice también B5 y B6. ¿Por qué? Pues porque B5 y B6 se encuentran flotando más o menos en esta zona, ¿sí? Entonces, como se encuentra afectada esta arteria, que es la circunfleja, o sea, aquí de este lado, si lo vemos en una derivación posterior, pues ahí lo vamos a ver. Ahora bien, si estamos hablando de lo que viene siendo D2, D3 y ABF, ya dijimos, D2 va así, D3 va así, y AVF pues va así, ¿no? Entonces tenemos la cara inferior que cubre lo que es precisamente la coronaria del lado derecho. Y si lo que nosotros hacemos es ver ya la cara anterior, pues vean cómo tenemos primero la rama septal, que es una rama de la descendente anterior, que es V1 y V2. Vamos aquí. Ya la descendente anterior, ya más adelante, se sigue V3 y V4 para una anterior. Entonces, si yo digo anteroseptal, pues de V1 a V4, ¿verdad? Tengo todas estas 4. O sea, se tapó por arriba de la rama septal, la arteria, y por eso afecta a las 4 derivaciones. Pero yo puedo decir un anterior extenso, si tengo tapado desde arriba, desde esta área, hay una oclusión, pues entonces lo que va a ocasionar es que tenga un anterior extenso. Entonces tenga de V1 hasta V6 y posiblemente, si estoy desde el tronco a la coronaria, un D1 y AVL. Espero que más o menos se entienda. Es a veces un poco confuso si no tenemos las bases de lo que es electrocardiografía. Yo espero que más o menos recuerden. En este caso, bueno, pues esto lo van a ver ustedes en la presentación, no lo vamos a brincar. Aquí, por ejemplo, podemos ver en este cuadro o en este esquema, vemos cómo hay un infarto agudo del miocardio de la cara inferior. Vean, V2, V3, AVF tiene elevación. Y entonces me van a decir, oiga, profesor,
pero es que también tiene elevación en V5 y V6. Ah, caray, sí es cierto, ¿verdad? Oiga, profesor, pero además tiene un infradesnivel en V1 a V3. Ah, caray, pues sí es cierto, ¿verdad? Y también tiene un supradesnivel en D1, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? O sea, está multiinfartado, tiene infarto en todas las arterias, entonces se le tapó el tronco de la coronaria izquierda y la coronaria derecha. No, en este caso es un infarto inferior con una coronaria dominante. Entonces, la coronaria derecha es tan larga que alcanza a tocar la parte del ápice del corazón y por eso se alcanza a ver una elevación en 9.5 y V6. Ah, pero ¿cómo explicamos la imagen de infradesnivel en V1, V2 y V3? Muy sencillo, se llama imagen en espejo. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Desde dónde estamos viendo el corazón? Pues si de un lado lo estoy viendo elevado, del otro lado, ¿cómo lo voy a ver? Deprimido, ¿sí? Entonces, pero esto, ojo, en los infartos inferiores habla de extensión eléctrica a ventrículo derecho. Aquí tendríamos que estar obligados a tomar derivaciones derechas y si tenemos una elevación, que seguramente lo tendremos, en VR2 y VR3, que seguramente lo vamos a tener, tiene extensión eléctrica a ventrículo derecho. O sea, la afección de este infarto es muy grande. O sea, la cantidad de territorio que está abarcando es muy grande. Este está más difícil porque es el bloqueo de rama izquierda. Hay que recordar nuevamente del bloqueo de rama izquierda, que el bloqueo de rama izquierda se ve en estos casos con una elevación. Déjenme, ahorita vamos a hacer ahí un medio dibujo ahí otra vez, pero lo mismo vamos a intentar que no salga tan peor. Vamos a darle clear. Nuevamente les recuerdo que decíamos que tenemos un nodo sinoauricular, un nodo auriculoventricular, la rama derecha de las de His, la rama izquierda con fascículo anterior y un fascículo posterior. Imagínense nada más si no condujera esta área. Simplemente dejara de conducir. ¿Qué sucedería? Bueno, pues se despolariza la aurícula, ¿sí? Normalmente se va a despolarizar. Pero el ventrículo tendrá que despolarizarse por el lado derecho y viajar hacia el lado izquierdo, lo que va a desviar el eje eléctrico del corazón. Y por lo tanto se ve un bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo se ve un bloqueo de rama izquierda? Pues un bloqueo de rama izquierda se ve precisamente con un QRS ensanchado. Un QRS que mide más de 0.12 segundos o 120 milisegundos, que es lo mismo. Ya esto es cuestión de si hablamos de milisegundos o si hablamos de segundos, ¿no? En este caso tenemos una R ancha con muescas en V5 y V6, en derivación D1 y AVL. Como lo pueden ver aquí en esta imagen, una RSR, 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 RSR con muescas, ¿no? La ausencia de onda Q en V1, V5 y V6. Aquí está, miren, no lo tiene. Aquí tampoco lo tiene. Anormalidades de la onda del ST en dirección opuesta al complejo QRS. ¿Qué significa? Que es discordante. O sea, ¿cómo? Pues muy sencillo. Si ustedes me dijeran, es que, profesor, tiene aquí elevado el QRS, como nos dijo, más de 0.1 milivolt, aquí no aplica. De nuevo, excepciones a la regla. En este caso, recuerden que estamos hablando, lo que aquí dice, el ST está en dirección opuesta al QRS. Si el QRS es positivo aquí, ¿para dónde va el ST? Negativo. Si el QRS es negativo aquí, ¿para dónde va el QRS? Positivo. Aquí es positivo, aquí es negativo. Es discordante con el QRS, ¿ok? Una S ancha en V1, ahí está, esas anchas en V1, pues hasta V2 y V3 si quieren, ¿eh? Y el eje desviado anormal, si tomamos D1 y AVF, vamos a ver que D1 es positivo, lo cual lo lleva hacia la izquierda, y AVF es predominantemente negativo, lo cual lo lleva hacia arriba. Entonces, la doctora Judith Sgarbosa hizo estos criterios que se llaman criterios de Sgarbosa para infarto agudo al miocardio con bloqueo de rama izquierda concomitante.
En este caso, si tienes una elevación del ST de más de 1 milivolt concordante con el QRS, por eso explicaba lo de la discordancia, ¿sí? O sea, si yo aquí, que debe estar negativo, porque ya lo dijimos que así va, lo veo positivo más de 1 milivolt, ojo, aquí tenemos un problema. Si tiene una depresión del ST en las derivaciones V1, V2 o V3, o sea, si hay concordante con el QRS en las negativas, también tendrá un puntaje de 3. Y si la elevación fuera en estas concordante con el QRS más de 5 milivolts, entonces también se le dará 2 puntos. Si tiene 5 puntos, se considera un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, concordante con el QRS. Esta es la escala de TIMI. La escala de TIMI es una escala para poder nosotros clasificar a un paciente sobre su riesgo. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo una persona que tiene a lo mejor, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no llegó chocado, no llegó congestivo, que aquel que sí llegó chocado, o aquel que llegó con arritmias, o aquel que llegó en malas condiciones, o aquel que no es muy viejo, aquel que es muy joven, pues también tiene ciertos riesgos, los muy jóvenes o los muy viejos, ¿no? Entonces también tenemos que tomar eso en cuenta. Fíjense cómo todavía hasta el momento no hemos atendido un paciente, ¿sí? Estamos hablando del paciente que te va a llegar con dolor torácico y hasta ahorita no hemos visto nada de eso. Ahorita vamos a platicar de eso. La escala de TIMI significa Thrombolysis in Myocardial Infarction. Es de un estudio que hablaba de trombolisis, pero que de repente se dieron cuenta que pues, a algunos les iba más mal que a otros y tuvieron que determinar qué era lo que estaba sucediendo, qué grupos les iba más mal y se dieron cuenta de ciertos factores como lo son la edad, las comorbilidades y las condiciones clínicas con las que se presentaron estos pacientes. Entonces, de acuerdo a esto, se les da un puntaje que puede ir del 0 al 8, donde la mortalidad o el riesgo de muerte a 30 días puede ser tan poquito como 0.1%, como un 8%, y como lo vimos, pues sí coincide un poquito con las estadísticas. La escala de TIMI te pide una escala que se llama Killick-Kimball. La escala de Killick-Kimball no es otra cosa más que una escala clínica para determinar si el paciente tiene falla cardíaca cuando tiene un infarto agudo del miocardio. Si ustedes recuerdan, bueno, pues están los criterios de Framingham y todo el rollo. Sí, de acuerdo. Pero eso no está como muy padre que se lo vayas a preguntar a un paciente ahí en urgencias, ¿verdad? De que, oiga, pues necesita como 3 almohadas para dormir o qué onda. Y pues el otro ahí con el dolorón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, revisas al paciente, le pones el estetoscopio en los pulmones y vas a ver si el paciente tiene signos de falla cardíaca o si tiene estertores basales, que eso es básicamente la falla cardíaca, se va a manifestar como congestión pulmonar o edema agudo de pulmón, o de plano el paciente llegó en choque cardiogénico, pues entonces tú ya le vas a dar una clasificación de Killick-Kimball. Bueno, vamos a pensar, ahora sí ya, después de toda esta parte de teoría, pero será obligatoria, ¿cómo vamos a atender a un paciente con infarto? Primero, ¿cuáles son nuestras metas? Primero, tener una población informada. Y este es un problemón, porque pues desgraciadamente la televisión se ha dedicado a decir que ¡ay, el dolor! Y se me pasa el brazo. Y pues a veces hasta sugestionamos a la población, ¿no? Pero pues las otras partes del dolor que se irradia la mandíbula, el cuello, náuseas, vómitos, urgencia defecatoria, sensación inminente de muerte, diaforesis profusa, o sea, todo este otro tipo de síntomas que son a lo mejor más sutiles, pero que sí nos pueden ayudar como un punto clave, pues son lo que deberíamos de educar a la población sobre este tipo de síntomas. Número 2, el retraso del paciente. Recuerden que les dije que prácticamente el 70% de los pacientes se esperan 3 horas, 3 horas esperando antes de buscar ayuda. Imagínate lo que puede pasar en 3 horas. Te puedes morir, ¿sí? Entonces, reducir este tiempo de atención. Según las metas internacionales, pues nos dicen que la meta sería que 5 minutos después de que el paciente inicia con la sintomatología de dolor torácico ya está llamando el 911. Bueno, ojalá así fuera. Y que una vez que llama al 911, en un minuto después de que entra la llamada y el operador está escuchando los síntomas y hace un interrogatorio muy breve, despacha una ambulancia a la escena. O sea, no sé si han llamado al 911, pero pues así como que un minuto no se tarda. Y que en 8 minutos, pues llegó la ambulancia.
Y pues no sé si ustedes hayan pedido una ambulancia, pero pues 8 minutos no se tarda, ¿verdad? Normalmente suelen andar tardando entre 30 y 40 minutos. Si ya anda de buenas el tráfico, 30, y si no, pues ya nos aventamos 40 minutos. ¿Y qué en la escena? O sea, ya llegando el paramédico, pues que le toma un electrocardiograma. Digo, no sé cuántos de ustedes conozcan las ambulancias que tienen los servicios públicos, como son las ambulancias que tiene Cruz Verde o Cruz Roja. Pues la neta sí, que tengan electrocardiograma, pues no, la verdad es que no. Las particulares, pues algunas. Y pues las de SAMU, que son las que tenemos aquí en Guadalajara, pues las chidas sí, ¿no? Las que tienen así súper equipadas y todo, pues sí, sí tienen. Y ahí pues ya tomar el electro. O sea, desde antes de mover al paciente, ¿eh? O sea, tú llega el paramédico, te interroga y dices, bola, sí, sí eres. Te toma el electro y desde ese entonces ya está tomando decisiones. Desde ese entonces, incluso antes de llevarte al hospital, ya te está trombolizando en el mundo ideal. Y entonces va a definir a dónde te va a llevar. Si te va a llevar a un hospital que tiene manera de hacer un cateterismo o si a un hospital que no puede hacerlo. Todo dependiendo de los tiempos. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en llegar al hospital? ¿No? Si me voy a tardar menos de 30 minutos, pues al de cateterismo, mano. Pero si me voy a tardar más, bueno, pues al que esté más cerca, que tenga manera de trombolizarlo. Si es que yo no lo trombolicé en la ambulancia. Fíjense cómo el tiempo total de isquemia, ¿sí? Es de 120 minutos. O sea, en 2 horas ese paciente ya está en cateterismo. Pues ahí es donde la cosa cambia. Ahí es donde la realidad choca, ¿verdad? Pero bueno, eso, ok, supongamos que ya llega el paramédico, decide transportarlo y llevarlo a la unidad donde tú trabajas. ¿Qué le vas a hacer? Lo primero, recuerden que esto es A, B, C, D, hasta la muerte. Entonces, primero tenemos que ver que el paciente pues, sí tenga vía aérea permeable, que esté ventilando, tomarle sus signos vitales, tomarle un electrocardiograma y ponerle oxígeno, IV, una vía IV y el monitor. Sí o sí, así de sencillo, sí o sí le vamos a poner oxígeno, IV y monitor. Mientras vemos, en lo que son peras, en lo que son manzanas. Los que han trabajado o los que han visto los servicios o las unidades de urgencia saben que están atestadas de gente, muchísima gente. Los que lo hemos vivido, pues es a veces bien difícil o bien complicado porque es bueno, vengo con dolor de pecho. Sí, señor, pásele, déjeme, busco una camilla, a ver dónde lo pongo, porque no tengo a veces ni camillas para ponerlo, ¿no? Pero bueno, si logramos poner una camilla, pones una camilla, le tomas un electrocardiograma y a veces pues, el equipo de electro ya está viejito, ya no tiene papel, ya se le acabó la batería. Digo, todas las cosas que pueden llegar a pasar, te van a pasar. Pero suponiendo que todo sale bien, te tomas el electrocardiograma, en ese momento encuentras un electro patológico, con un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT. ¿Qué le voy a hacer? Oxígeno, IV, monitor. Lo pongo al monitor, le pongo oxígeno. ¿Oxígeno por qué? Porque recuerden que el evento del infarto es un evento de disminución de flujo sanguíneo coronario y por lo tanto hay un aumento en la demanda miocárdica de oxígeno y un aumento en la necesidad de oxígeno porque hay hipoperfusión del tejido cardíaco. Entonces, le tengo que poner oxígeno. Aquí es donde se acuerdan del MONA, del famoso MONA, que no sé, ya nos han dicho muchas veces que MONA es morfina, oxígeno, nitroglicerina y ácido acetilsalicílico. Pero pues no va en ese orden, ¿verdad? No le voy a poner primero morfina y pues luego le voy a poner oxígeno. El orden correcto es ONAM. ONAM, oxígeno primero. Y lo acabamos de explicar el por qué. El oxígeno se tiene que poner entre las primeras 6 horas, de entre 3 a 4 litros por minuto. Recuerden que el oxígeno que ustedes y yo estamos respirando, bueno, están muy encerrados en su casa, espero que tengan un poco las ventanas abiertas. El oxígeno que normalmente respiramos es 21%, ya lo habíamos comentado. ¿Sí? Y por cada litro que yo le pongo de oxígeno suplementario a alguno de mis pacientes, la fracción inspirada de oxígeno sube 4%. Si yo le pongo oxígeno a 3 litros por minuto, pues 4, 8, 12. Le estoy subiendo 12% más 21%, pues entonces es 33% de oxígeno. Así de sencillo. Le voy a aumentar la fracción inspirada de oxígeno al paciente. Oxígeno. N, nitroglicerina. ¿Por qué? Porque la nitroglicerina es un vasodilatador coronario.
La nitroglicerina reduce la mortalidad de los pacientes y la dosis es sublingual, 0.4 miligramos cada 5 minutos, 3 dosis. La dosis que aparece que la presentación mexicana viene del 0.8, así que pues, le voy a dar 0.8, pues le doy otros 0.8 y pues, hasta me pasé de la dosis y hasta ahí, ¿no? Pero también tenemos presentación intravenosa que se da de 5 a 10 microgramos minuto. Y vienen dos presentaciones de 1 miligramo de 10 miligramos por mililitro o de 1 miligramo por mililitro. Y nosotros tenemos que hacer ahí el cálculo, ¿no? Hacer nuestra dilución. La dilución que yo habitualmente pongo son 10 miligramos en 100 mililitros para pasar cada 6 mililitros equivale a 10 microgramos minuto, ¿sí? En este caso, bueno, le pongo nitroglicerina y entonces le voy a dar ácido acetil salicílico. Recuerden que el ácido acetil salicílico, la aspirina, es un antiagregante plaquetario, es un inhibidor de lo que viene siendo el ácido araquidónico y por lo tanto recuerden que el ácido araquidónico se metaboliza por dos vías, la de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa produce las prostaglandinas que son las conductoras del dolor y la lipoxigenasa, las bradicininas, los leucotrienos y los tromboxanos, ¿no? Entonces, al nosotros darle el ácido acetil salicílico una dosis que va de 81 miligramos o hasta 325 miligramos masticados, ¿sí? Aquí dice 160, pues ya podemos utilizar de 81, ¿no? Masticados, ¿sí? ¿Por qué masticados? ¿Por qué no inhalado? ¿Por qué no rectal? ¿O por qué no? No sé, ¿por qué no por otra vía? Muy sencillo, porque al masticarlo ya empieza a haber una absorción y a los 2 minutos de haberlo masticado ya inhibiste el tromboxano A2 y por lo tanto hay antiagregación plaquetaria. Y bueno, también en cuanto a lo que viene siendo la morfina, se la voy a indicar solo si no se le quitó el dolor con los nitratos. ¿Pero por qué morfina? ¿Por qué no? Pues ketorolaco, digo, somos pobres, ¿por qué le voy a dar morfina o lo voy a hacer adicto o alguna cosa así? No, para nada. La morfina tiene una razón de ser. La morfina es porque es un vasodilatador también. Además, es un medicamento que es ansiolítico, o sea, te va a quitar la ansiedad. Imagínate que traes un dolor torácico de un infarto. Te está doliendo el pecho, sientes que te vas a morir y pues llegas a un hospital y te están haciendo todo esto en la unidad, en el hospital. Entonces, la ansiedad es terrible, ¿no? Y esa ansiedad aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la liberación de catecolaminas y causa más vasospasmo coronario. Entonces, bueno, tiene un efecto relajante, te tranquiliza, te seda un poquito y te vasodilata. Pero también hay una razón bien importante. Y esa razón es el hecho de que el utilizar a cualquier otro tipo de AINES, ketorolaco, diclofenaco, el que quieras, a excepción de paracetamol, está asociado a una mayor mortalidad y a un riesgo de ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo o ruptura de los músculos papilares. O sea, no lo echamos al plato, lo matamos, pues. Entonces, está proscrito el uso de AINES en el paciente con infarto agudo del miocardio. Esto tiene que ser súper claro. Obviamente tiene que haber un tratamiento complementario en nuestros pacientes, no solamente el MONA, sino que hay que agregar más medicamentos, como por ejemplo son el beta bloqueadores, el metoprolol, que disminuye la demanda miocárdica de oxígeno. En algunos casos selectos, el uso de beta bloqueadores. Podemos utilizar los nitratos intravenosos también, a dosis máxima, a dosis topes. Medicamentos antiplaquetarios también como el clopidogrel, que ese también es importantísimo agregar al tratamiento, y anticoagulantes, como puede ser la heparina no fraccionada o como puede ser la enoxaparina, las heparinas de bajo peso molecular. Si estamos hablando de dosis, bueno, vamos a darle ácido acetil salicílico, dijimos de 81 a 325 miligramos masticado. Vamos a dar clopidogrel, depende del tipo de terapia que voy a llevar. Si lo voy a llevar a una terapia de reperfusión mecánica, o sea, cateterismo cardíaco, le voy a dar 300 miligramos. Si lo voy a trombolizar, le voy a dar 600 miligramos. En el caso de lo que viene siendo los beta bloqueadores, podemos dar metoprolol, 50 miligramos cada 12 horas. Recordar que el metoprolol está contraindicado en pacientes con bradicardia, bloqueos de rama o pacientes que tengan intoxicación por cocaína. Y vamos a utilizar anticoagulantes como lo son la enoxaparina, como los heparines de bajo peso molecular,
aunque los pacientes ancianos mayores de 75 años está recomendada la heparina no fraccionada. Y bueno, pues ahora sí, ya llegó, ya le puse el monitor, ya le puse los nitratos, ya le puse el ácido acetilsalicílico, el electrocardiograma, ya dije, ya tiene infarto. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Ya le curamos el infarto? No, no, para nada. Tenemos que ver una terapia de reperfusión. Y puede ser terapia de reperfusión mecánica o terapia de reperfusión eléctrica. Pero el tiempo es oro, el tiempo es músculo. Y el tiempo es súper importante. Por lo tanto, solo los pacientes que tengan menos de 12 horas, les vamos a ofrecer algún tipo de terapia de reperfusión. Aquellos que tengan más de ese tiempo, solamente que tengan todavía angina perinfarto, angina postinfarto o choque cardiogénico, se pueden ver beneficiados de un cateterismo cardíaco o de la reperfusión química, pues ya no. La reperfusión química es solamente dentro de las primeras 12 horas, pasaron 12 horas, ya es por la ventana trombolítica, ya no le puedes poner el medicamento. La reperfusión mecánica, bueno, pues puede ser alguna opción razonable, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería el mejor? Depende mucho, ¿no? Depende mucho de dónde estás. Por ejemplo, aquí en Guadalajara es muy fácil decir, bueno, pues yo vivo aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, el acceso a los hospitales, por más lejos que te quede, vamos, pues te tardas una hora y media, vamos, en hora pico, tráfico horrible. Vivo en Zapopan, y voy a ir hasta centro médico, que es donde hay cateterismo, pues es una hora. Y eso es súper importante, ¿no? Ahora, pero ¿qué tal si yo vivo en una localidad lejana de aquí del estado? ¿Qué tal si yo vivo en Puerto Vallarta? ¿O qué tal si vivo no te vayas tan lejos, Ciudad Guzmán, a Tala, quizá nos vamos a El Salto, no sé, Colotlán ya no se diga, ¿no? Entonces, depende mucho, porque si yo estoy o tengo la facultad o la capacidad de llevar a este paciente entre los primeros 120 minutos al balón, pues órale, vámonos, ¿no? Pero si no, pues entonces tenemos que ver reperfusión química. ¿Y esto por qué? Porque el tiempo es músculo. El tiempo es músculo en el infarto agudo del miocardio, el tiempo es cerebro en el infarto cerebral. O sea, el tiempo juega un papel fundamental. ¿Recuerden la hora dorada en el estado de choque? Bueno, aquí es exactamente lo mismo. O sea, aquí el tiempo vale, porque por cada minuto que nos retrasamos, aumenta la mortalidad del paciente. Por cada 30 minutos que nos esperamos, y fíjense, ojo con esto es fundamental. Por cada 30 minutos de retraso tengamos, aumenta el riesgo de mortalidad a un año en 7.5%. O sea, esto es una cantidad brutal, brutal, de verdad. Y por lo tanto, básicamente, la premisa y la máxima que tengo para ustedes este día, y quizá mi único mensaje para ustedes en esta clase, es que retrasar el tratamiento equivale a negarlo. O sea, esto es bien fuerte, porque realmente imagínate, ponte a pensar que esta persona puede ser el día de mañana tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío o tú, ¿sí? Y que llegas a un lugar donde no saben qué hacer, o no te saben diagnosticar, o no te saben dar el manejo inicial, o no saben a dónde trasladarte. Y empieza a pasar el tiempo, corre tiempo, tic-toc, tic-toc. Y por cada 30 minutos, esto empieza a pasar. Por cada 30 minutos. Entonces, ya van 60 minutos, ya van 120 minutos, ya van 180 minutos, ¿sí? Y a lo mejor el paciente se presenta a los 180 minutos. O sea, estos de aquí le voy a echar la culpa al paciente. Órale, va, por lo que dijimos al principio. Pero de aquí en adelante, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? La mortalidad de la gente, bajo la conciencia del médico. Entonces, esto tiene que ser un cambio en los paradigmas de atención de este tipo de pacientes. Ok, el electrocardiograma está normal, el dolor no es anginoso, órale, espere, no hay bronca, ¿sí? Oye, pues que mi otro paciente trae fiebre, este trae infarto. Hay prioridades. Y de verdad es algo a lo que se van a enfrentar todos los días en las salas de urgencias. La gente que dice, pero yo vengo de urgencia porque tengo un dolor de panza de 5 días. Y está el otro mono infartado.
Y eso no lo va a entender la gente, pero tú médico, tú lo tienes que entender. Y tú tienes que saber priorizar y no dejarte llevar por la presión de la gente, ni modo. Si la gente se enoja, ni modo. Qué bueno que tiene todavía las fuerzas para enojarse, qué bueno que todavía tiene las fuerzas para quejarse, señal de que no se estaba muriendo. Eso es buenísimo. Qué bueno por esa gente que se enoja, de verdad, porque tiene oportunidad de seguir viviendo. El infartado, que es el que llega doblado de dolor, es el más calladito. Está muriendo, ¿sí? Al calladito, es al que le tienes que tener miedo. No al ruidoso que te está diciendo, ay, pues es que yo vengo de urgencia y que me voy a morir y que tengo 5 días con el dolor y que ya llevo 3 meses que no me ven en la consulta y no me dan mis medicinas. De ese no hay bronca. Lo vamos a atender con todo el gusto del mundo. Pero lo que nos vamos a preocupar es de por lo que ya dijimos, el tiempo, porque el tiempo puede cambiar el desenlace de este paciente. Y entonces, si estos pacientes tienen menos de 3 horas, todavía mejor, porque ¿qué creen? La trombolisis puede ser la que pueda cambiar el desenlace. Fíjense cómo el tiempo y la mortalidad a 30 días y a 3 años no es diferente si nosotros lo trombolizamos. O sea, no necesito la tecnología de un tercer nivel para yo darle un tratamiento adecuado a mi paciente. Ojo, está bien, hay que tomar en cuenta las limitantes de la trombolisis, caray. Tiene un 60% de éxito, o sea, tampoco es como que, uy, no, pues ya lo trombolicé y se salvó. Pero bueno, si yo estuviera infartado y estuviera a lo mejor en TEPA, pues yo sí les digo, trombolízame. O sea, trombolízame y ya de aquí, pues ya ganamos tiempo de aquí que me llevas a hacerme mi cateterismo, ¿no? Entonces, no hay una diferencia significativamente, estadísticamente significativa, como lo podemos ver. Fíjense cómo pues, la mortalidad por causa no cardíaca y la mortalidad total, en ninguno de los casos hubo una diferencia en años. Ahora chequen esta imagen que la verdad está genial. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que los pacientes con trombolisis prehospitalaria, ¿sí? Vean la mortalidad a 360 días. Los que llevaron al hospital y los que llevaron a cateterismo. Vean, pero ¿qué tal a los que no les hicimos nada? Ahí sí, vean la diferencia entre no hacer nada y hacer algo. Ojo, ahí la diferencia entre hacer algo y no hacer nada es fundamental. Nos cambia completamente el panorama y el contexto del tratamiento de un paciente. Bueno, esto sí lo hicimos dentro de los primeros 90 minutos. Vean cómo le cambiamos la vida a la gente. Por eso le vas a devolver el papá a un hijo. Por eso le vas a devolver el esposo a una mujer. ¿Sí? Por eso le vas a devolver a sus hijos. O sea, esto que estás haciendo puede salvar vidas, puede cambiar vidas. Y eso no tiene ningún precio. Entonces, bueno, no nos vamos a entretener mucho porque seguramente ya llevamos un buen ratote, un buen ratote platicando. Pero bueno, vamos a verlo de esta manera, muy sencillo, cuál debe ser nuestro protocolo de tratamiento. Entonces, ¿qué? ¿No lo voy a llevar a cateterismo? No, por supuesto que sí. Si tienes manera de llevarlo a cateterismo, adelante. Y si no tienes manera de llevarlo a cateterismo, no importa, lo vamos a llevar a cateterismo al rato. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, la realidad es que igual lo vamos a llevar a cateterismo, pero con la diferencia de que nos vamos a ganar tiempo. Entonces, yo tengo un infarto agudo del miocardio con elevación de segmento ST, SAS, sí. ¿Estoy en un lugar que lo puedo llevar al cateterismo? Sí. ¿Menos de 60 minutos? Sí. Mételo a cateterismo. Ni te lo preguntes. Así va. No tengo cómo llevar, estoy en un hospital donde no tengo cateterismo. ¿Lo puedes llevar a un lugar para hacer el cateterismo? ¿En menos de 120 minutos? Sí. Llévalo a cateterismo. Sin problema. No tengo descompuesta la ambulancia, no tengo ambulancia, no trae gasolina, lo que tú quieras. No lo puedo llevar en menos de 120 minutos. No. Bueno, trombolízalo. Aquí dice preferiblemente menos de 30 minutos. Las nuevas guías dicen menos de 10 minutos. Menos de 10, porque ya vimos lo que pasa. Ya vimos lo que pasa con el tiempo. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ok, ya lo trombolizamos. Ahora sí, lo traslado a un lugar donde le vamos a hacer la trombolisis. Donde le vamos a hacer, perdón, el cateterismo. Y nos vamos a preguntar, oye, lo trombolizaron. ¿La trombolisis fue efectiva? Pues que sí. Ok,
Perfecto. Hay que hacerle cateterismo, pero se llama terapia fármaco-invasiva, la cual se realiza dentro de las 3 a 24 horas después. O sea, me ayudó a ganar tiempo. Me dio 24 horas más tiempo para poder atender a este paciente. No funcionó. Bueno, pues ya llévalo a un cateterismo de rescate de manera inmediata, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y bueno, tampoco es enchilame estas papas, tampoco es algo sencillo, yo lo sé. O sea, ¿cómo es que voy a llegar y, ay, lo voy a fibrinolizar, lo voy a trombolizar? Bueno, primero hay que saber que hay fármacos para la trombolisis. Actualmente tenemos Alteplasa, Tenecteplasa, que son los dos únicos medicamentos que tenemos en nuestro país a nuestra disposición. Pero tenemos que saber primero si tiene o no factores, contraindicaciones para trombolisis, porque tampoco es para todos. Ya les dije, tiene un 60% de efectividad, pero también, por ejemplo, tengo contraindicaciones absolutas. Si el paciente trae una hemorragia cerebral y le pongo un trombolítico, pues va a sangrar más, entonces está contraindicado. Si hace 6 meses o menos tuvo un infarto cerebral, tampoco lo voy a utilizar. Si tiene daño en el sistema nervioso central o tiene algún tumor, puede sangrar, entonces no lo puedo utilizar. Si tuvo un trauma de cráneo importante en las últimas 3 semanas, ¿qué tal si este paciente se infartó, tuvo un Stock Adams, o sea, una arritmia cardíaca que le causó bajo gasto, ¡pum!, cayó y se pegó en la cabeza? Ya no puedo darle trombolisis a ese paciente. Sangrado gastrointestinal, pacientes que a lo mejor ya tienen... Acuérdense que esto es bien complejo, no te va a llegar el paciente de 60 años que no trae nada, ¿no? O sea, te va a llegar el paciente de 60 años que tiene cirrosis hepática porque tomó muchísimo tiempo o porque tiene hepatitis C y entonces tuvo sangrado tubo digestivo, tiene varices esofágicas, o sea, son pacientes complejos, o aquel que tiene insuficiencia renal crónica, la embarazada, etcétera. ¿Qué tal si tiene disección aórtica? ¿Qué tal si le pusimos un catéter central al llegar o tiene alguna función en algún sitio no compresible? ¿Sí? Pero también hay relativas, ¿sí? Como por ejemplo un ataque isquémico transitorio. Los últimos 6 meses, si utiliza anticoagulantes, ahí es un poquito de riesgo-beneficio. Tienes que evaluar los riesgos de este paciente. Si el paciente ya tiene una enfermedad hepática avanzada, pues tampoco te la juegues, por ejemplo, o si tiene pues una úlcera péptica activa ya conocida, ¿no? Ah, y por cierto, perdón, me regreso, los criterios de reperfusión. Los criterios de reperfusión es un descenso de más de 50% del ST, o sea, yo voy a ver el electrocardiograma de control a mis 30, 60 y 90 minutos. 90 minutos es el tiempo perfecto para que yo pueda revisar un electrocardiograma, y entonces si hay un descenso del ST de más del 50%, lo tomo como reperfundido. Si tienen arritmias de reperfusión, o sea, bloqueos auriculoventriculares temporales, extrasístoles ventriculares, taquicardia radical, con calmita, no pasa nada, de eso se trata, ¿sí? Si se le quita el dolor, por supuesto que reperfundió, y sí, empieza a hacer el lavado enzimático, se empiezan a subir los biomarcadores, la CK-CKMB. Bueno, y el cateterismo, pues, ¿como para quién? Pues para cateterismo, vamos a, ok, cateterismo cardíaco, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente es meterse al sitio de la obstrucción a través de una guía, dilatar con un globo y dejar adentro un stent, una malla, para volver a tener reperfusión. Vean cómo, por ejemplo, se ve amputado el trazo y después pues tienen ya la reperfusión. El código infarto, les voy a platicar súper rápido. El código infarto a lo mejor lo han escuchado. ¿Qué creen? No es nuevo, no lo robamos, qué raro, no lo robamos de los españoles. En España nace el código infarto por primera vez. Lo que pasa es que pues, se dan cuenta de lo que ya estamos platicando, se ponen un montón de gente, la primera causa de mortalidad, bla, 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 bla. Y empiezan a revisar cuáles son los recursos que tienen en sus hospitales y cómo pueden hacer para poder tratar a estos pacientes. Entonces, pues como los mexicanos somos re buenos para copiar todo, nos encanta, pues hicimos un código infarto México. Este es para el medio particular, o sea, si tú tienes un seguro de gastos médicos mayores y puedes acceder a ese servicio, lo que puedes hacer es bajar esa aplicación, y si tu papá, tu mamá y tienen este servicio, pues presionan el botoncito y prácticamente te mandan a la ambulancia, te llevan al hospital más cercano que tiene cateterismo y pues te cobran un dineral y te quedas sin casa y sin monitos. Entonces, bueno, esa es una opción. Y pues tenemos la versión todavía más mexicana de esto, ¿sí? Que es pues la que tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social a través de lo que es su sistema de redes cardiovasculares. Es un chat de WhatsApp, es un chat de WhatsApp.
pero la verdad es que he tenido un impacto muy positivo. Lo que tenemos es, si yo detecto un infarto agudo del miocardio en la clínica, estamos conectados 24/7 con cardiólogos expertos, con urgenciólogos expertos, con médicos familiares, con médicos generales, con las personas que están al frente, ¿sí? Porque aquí es muy fácil criticar a la gente que está al frente. Aquí es muy fácil decir, pues que menso, no le hizo esto, no le hizo esto, no le hizo aquello. No, 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 caray, somos un equipo de trabajo y de eso se trata, trabajar en equipo. Entonces, si yo veo a un paciente, le tomo el electrocardiograma, subo el electrocardiograma, subo el caso, lo comentamos todos como grupo y tomamos decisiones. Y esto, de verdad, ha sido fabuloso, ha sido realmente fabuloso, ha tenido un impacto súper positivo porque nos ha ayudado a cortar los tiempos de atención, nos ha ayudado a tomar decisiones y eso verdaderamente puede cambiar el desenlace de los pacientes y de estos pacientes y estas patologías. La verdad es que, bueno, es un tema tremendamente extenso. Les agradezco de verdad la paciencia. Finalmente, bueno, vamos a terminar con esto. Recuerden, tenemos que llega un paciente con dolor torácico, el paciente se presenta al área de urgencias, tenemos que interrogar brevemente, tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, vamos a ponerle oxígeno IV, monitor, vamos a tratar de hacer el diagnóstico electrocardiográfico, iniciamos el manejo con oxígeno, ácido acetilsalicílico, nitroglicerina y probablemente morfina. Después de esto vamos a agregar metoprolol, si es que no está contraindicado. Vamos a agregar también lo que viene siendo enoxaparina. Vamos a agregar clopidogrel y vamos a tomar una decisión sobre el tipo de terapia de reperfusión para este tipo de pacientes. Bueno, finalmente terminamos con esta clase. Espero no haya tardado tanto como lo teníamos. Creo que me tardé más de lo que lo tenía planeado, pero bueno, nos vamos a ver en la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hablar acerca de choque cardiogénico, o sea, es ya más cortita, es una clase muy pequeñita, porque ya vimos todo esto, entonces ya no vamos a estar tan entretenidos con lo que viene siendo la otra parte de lo del infarto agudo del miocardio, porque bueno, vamos a hablar acerca de lo que viene siendo todo este otro contexto. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Esa va a estar más chirris y yo creo que incluso alcanzamos a ver dos temas, que es el choque cardiogénico y el choque obstructivo por taponamiento cardíaco. Entonces, bueno, pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por todo y hasta luego.